Hola, buen día. Mi nombre es Manuel Estrada Rivera. Soy médico audiólogo adscrito al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Juárez de México. Agradezco a la Asociación de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Juárez, a la doctora Mónica Virgen y al doctor Hernández Valencia por su invitación a este primer curso nacional de temas selectos de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Voy a presentar el tema de ejercicios de rehabilitación vestibular y consejos prácticos para el paciente con vértigo. El paciente con vértigo tiene una gran dificultad para expresar sus síntomas y el médico tiene una gran dificultad en este tipo de pacientes para poder captar lo que el paciente le quiere decir. Esto en busca de un diagnóstico preciso y un tratamiento de rehabilitación, en este caso, adecuado para cada tipo de paciente. El sistema vestibular nos ayuda a detectar la posición de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo en el espacio. Y esto lo realiza mediante algunos órganos como son las máculas otolíticas, que nos van a detectar las aceleraciones lineales. Tal es el caso del utrículo en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. Y las aceleraciones angulares serán detectadas por los canales semicirculares, el posterior, el anterior y el lateral, que tenemos a cada lado de los oídos, en cada oído. La información de los canales semicirculares y de las máculas nos van a llevar la información hacia los núcleos vestibulares, los cuales se relacionan con la médula espinal, el cerebelo, la corteza cerebral, el núcleo intersticial de Cartman, el fascículo longitudinal medial, los pares craneales 3, 4 y 6, el cuerpo estriado y la formación reticular. De ahí que tengamos importantemente algunos reflejos que se integran, como el reflejo vestibulocular, el reflejo vestibulocólico y el reflejo vestíbulo espinal. Cuando hay una lesión vestibular periférica, se afectan las aferencias vestibulares sobre los núcleos vestibulares. Se afectan las uniones intervestibulares entre los núcleos vestibulares homólogos. Esta asimetría en el tono vestibular va a hacer que desde los núcleos vestibulares se genere el nistagmo espontáneo y la lateropulsión. Es importante hacer notar que las conexiones vestíbulo-cerebelosas y vestíbulo-espinales serán partícipes en la rehabilitación vestibular. La función del balance y del equilibrio va a estar dada por tres sistemas importantemente: el sistema visual, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Esto va a ir hacia un centro integrador, generando respuestas sensoriales y motoras, como es la orientación espacial, la estabilidad ocular y la estabilidad postural. Estas funciones vestibulares van a tener un sistema de autorregulación hacia los centros integradores por medio de los cambios en las aferencias recibidas y generando nuevas respuestas sensoriales y motoras. El sistema vestibular es una compleja red neuronal que ofrece información de los movimientos de cabeza y de la posición del cuerpo a fin de mantener un control de la visión y del equilibrio. Está organizado en dos unidades funcionales, principalmente el sistema vestibulo-ocular y el sistema vestíbulo-espinal. El sistema vestibulo-ocular es el responsable de la estabilidad visual durante los movimientos de la cabeza. El paciente, cuando hay una afección a este nivel, va a referir mareo, vértigo, inestabilidad visual, que es la visión borrosa que refieren los pacientes. Y el sistema vestíbulo-espinal será el encargado del control postural. El paciente manifestando en este caso cuando hay una alteración de ese equilibrio. El reflejo vestibulo-ocular, su objetivo será mantener la imagen fija en la retina cuando existen movimientos cefálicos, mover la cabeza y mantener la imagen fija en nuestra retina. En hipofunción del laberinto se altera generando una simetría de ganancia entre el movimiento de la cabeza y el de los ojos. En la lesión vestibular aguda se reduce la ganancia del BOR, es decir, se reduce la ganancia del reflejo vestíbulo-ocular. El movimiento ocular va a ser menos veloz que el movimiento de la cabeza. Por lo tanto, al mover la cabeza, la imagen se desliza a través de la retina, provocando en el paciente sensación de vértigo, silopsia, retraso visual, inclinación visual y desenfoque con el movimiento. El reflejo vestíbulo-espinal va a tener dos partes importantes. Una va a ser la vía vestíbulo-espinal medial y otra la vía vestíbulo-espinal lateral.
La vía vestíbulo espinal medial va a mandar referencias a motoneuronas del cuello por proyecciones descendentes a través de la médula espinal, y la alteración nos va a dar disminución en el movimiento evocado de la cabeza. La función de la vía vestíbulo espinal medial va a ser responder a los movimientos de la cabeza produciendo la estabilidad. La función de la vía vestíbulo espinal lateral va a ser mantener la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio. Desde la vía vestíbulo espinal se van a enviar funciones vegetativas desde los núcleos vestibulares hacia el núcleo del tracto solitario, que nos va a dar sintomatología de vómito, de locus coeruleus, por lo que el paciente va a sentir estrés, y los núcleos centrales de la amígdala, que nos va a producir respuestas emocionales. Los adultos mayores, algunos de ellos van a presentar alteraciones en las capacidades cognitivas superiores y o disminuciones en los recursos atencionales. Esto va a tener su implicación en la rehabilitación vestibular, pues van a tener variables retrocesos con estados depresivos, ansiosos o de estrés, y van a interferir también con los estados atencionales del paciente. Van a tener una dependencia de la compensación central con recursos atencionales. Y como consideración va a estar el dual task, que se explica por la atrofia hipocampal bilateral en la memoria espacial y el déficit en la percepción espacial. Es decir, el paciente adulto mayor con este tipo de alteraciones puede hacer que no pueda hacer dos actividades al mismo tiempo, como caminar y platicar. Cuando tenemos pacientes que tengan vértigo, desequilibrio, inestabilidad, pues lo más común es que vayamos a ocupar frenadores vestibulares, pero esos frenadores vestibulares nos van a inhibir o nos van a, se va a contraponer hacia lo que es la rehabilitación vestibular. Y vamos a estar en un paradigma de si le damos medicamento o lo dejamos mareado al paciente. Lo que nosotros ocupamos dentro del servicio es los frenadores vestibulares de fenilidinol dimenhidrinato a dosis de reducción. Cada tercer día vamos disminuyendo en los casos agudos hasta llegar a suspender totalmente el medicamento. Y pues vamos a tener un paciente con una lesión vestibular, el cual busca habituarse, y esto lo va a hacer sin cono a pesar del médico mediante experiencias motoras que va a estar experimentando. Esta experiencia de molestia que le va a ocasionar náusea, vómito, vértigo, va a controlar la recuperación y va a hacer una remodelación de la corteza. Esta recuperación espontánea va a ser desadaptada. Las lesiones vestibulares periféricas regularmente son de causas benignas. Tienen resolución espontánea autolimitada, desadaptada como comentábamos, y presentan una compensación central, en donde se genera un nuevo patrón de movimiento. A la larga puede tener alteraciones en otros sistemas como la dependencia visual, la hipomovilidad cervical y el incremento de la base de sustentación. La rehabilitación vestibular favorece, guía y modela la neuroplasticidad a través de la activación de las neuronas espejo, en donde ver o hacer ejercicios va a inducir una representación mental que va a ayudar a la rehabilitación vestibular. La neuroplasticidad va a verse modificada ante los ejercicios de rehabilitación vestibular, tanto en la parte estructural como en la parte funcional. En la parte estructural va a haber cambios electroquímicos en la sinapsis. Va a haber procesos de migración neuronal que va a formar nuevos circuitos neuronales, y va a haber cambios en la densidad de materia blanca y gris, formando la neurogénesis. Y en la parte de neuroplasticidad funcional vamos a tener los esbozos de la rehabilitación vestibular, de los procesos de adaptación, habituación y sustitución. En la adaptación vamos a irnos adaptando paulatinamente a la ganancia del reflejo vestibulocular mediante la repetición de los movimientos desencadenantes del mareo, del vértigo. Nos vamos a ir habituando paulatinamente, y cuando no tenemos una adecuada información de algún sensor vestibular, vamos a tener el reemplazo del sensor afectado por otro sistema de referencia.
La rehabilitación vestibular será entonces el tratamiento basado en un conjunto de ejercicios elegidos para promover la adaptación y sustitución vestibular, siguiendo los principios de habituación, adaptación y sustitución. Las bases de la rehabilitación vestibular serán la inducción de los mecanismos de adaptación mediante las señales de error. Es muy importante este error durante los movimientos de cabeza y el cuerpo, porque con ello vamos a trabajar, generando conflictos ya sea en la información del vestíbulo con los de la vista o de los de la propiocepción del tronco con las extremidades. Cuando la discrepancia es entre el vestíbulo y la vista, vamos a tener errores del deslizamiento retiniano, por lo que requeriremos incrementar el reflejo vestibulocular y la sustitución visual y propiocepción. El error en el conflicto visual entre la información visual y la cabeza y cuerpo, vamos a tener el restablecimiento de la respuesta neuronal a los movimientos y cambios de posición de la cabeza que requiere una estabilización de la mirada. Y la discrepancia entre la información vestibular con la propiocepción nos va a dar la toma de conciencia de desequilibrio en el ortostatismo, que requiere ejercicios posturales estáticos y dinámicos. Los factores de pronóstico negativo de la rehabilitación vestibular serán tropías y forias, migraña, espondilitis anquilosante, Charcot-Marie-Tooth, disfunciones neurológicas como reducción del campo visual, ptosis, daño cognitivo, espasticidad, enfermedad de Parkinson, neuropatía periférica, estilo de vida inactivo, vestibulopatía bilateral, diabetes, sobre todo si tiene ya neuropatía, restricción externa del rango de movimiento cervical, vestibulopatía fluctuante como la enfermedad de Meniere, glaucoma, degeneración macular, depresores del sistema nervioso central, miopatías y ayudas visuales, usuarios de lentes trifocales o monoculares. Y los factores que nos van a indicar que una rehabilitación vestibular va a ser adecuada podría ser una hipofunción unilateral, el vértigo postural paroxístico benigno, la labirinthitis, hipofunción vestibular, vértigo cervical, mal de desembarque, enfermedad de Meniere, schwannoma, infarto de la arteria cerebelosa anterior inferior y de la posterior inferior, trauma craneal, concusiones laberínticas, desórdenes cerebelosos, neuronitis, migraña vestibular, esclerosis múltiple, desequilibrio multisistémico, así como ansiedad relacionada al mareo y desorden de pánico con agorafobia y mareo. El objetivo de la rehabilitación vestibular será inducir la compensación del sistema nervioso central, disminuir el equilibrio y la oscilopsia, mejorar el balance durante la deambulación, disminuir el riesgo de caída, disminuir la oscilopsia, mejorar la participación social y reducir el aislamiento. Posterior a la rehabilitación vestibular, Jacobson observó mejoría en el mareo, la disminución del miedo a la caída, mejoría en la confianza en el equilibrio, en la calidad de vida, disminución en la ansiedad, reducción en el número de caídas, mejoría en la ganancia del reflejo vestibular y una mejor habilidad para los movimientos transicionales. El vértigo postural paroxístico benigno, para el reposicionamiento van a ser maniobras y movimientos específicos de la cabeza y del cuerpo diseñados para la reposición y liberación de la autoconía dentro del utrículo o dentro de los tres canales semicirculares. Aquí tenemos el Dix-Calpi, que es la maniobra diagnóstica en donde recostamos al paciente hacia el oído donde el paciente refiere que presenta el vértigo, buscamos un nistagmo y si es positiva nuestra maniobra, entonces pasamos a la maniobra de Epley. En la maniobra de Epley nosotros recostamos al paciente sobre el oído que tiene el problema y que está generando el nistagmo, esperamos 2 minutitos en esa posición, giramos la cabeza hacia el otro oído, esperamos otros 2 minutos, dirigimos su nariz hacia el piso, esperamos otros 2 minutos y lo sentamos al paciente nuevamente. De esta manera buscamos que el otolito vaya transitando por el canal semicircular hasta caer nuevamente al vestíbulo. El vértigo postural paroxístico es una patología que probablemente merece toda una plática completa o hasta un curso, debido a las variantes que puede haber en canales semicirculares. Puede haber vértigo postural del canal semicircular lateral, del anterior o del posterior. La duración de la rehabilitación vestibular es variable, depende de cada paciente. Los autores mencionan de 4 a 12 semanas, aunque puede ser durante más tiempo. No debe de ser
cada sesión mayor a 20 minutos, ya que los pacientes se fatigan mucho porque tienen que estar lidiando con los síntomas como miedo, ansiedad, evitar posturas, miedo a la caída, náusea, vómito. Y lo que buscamos básicamente es la compensación vestibular, el proceso de recuperación que tiene lugar luego de una lesión vestibular, englobando la neuroplasticidad del sistema nervioso central, siguiendo los principios de habituación, adaptación y sustitución. La habituación, pues vamos a ocupar la repetición, en donde vamos a reintegrar las informaciones de entrada del sistema nervioso central con equilibrio de la actividad de los núcleos vestibulares. En la adaptación, esto va a ser a largo plazo. Mediante la repetición, vamos a ir limitando poco a poco la respuesta de vértigo ante el movimiento, llegando a tener una menor latencia paulatina hasta una extinción de la respuesta, potenciando los reflejos remanentes del reflejo vestibulocular y mejorando la ganancia y la precisión del reflejo vestibulocular. Y en la sustitución, cuando no tenemos adecuadamente o tenemos debilitado el sistema vestibular, lo que vamos a buscar es fortalecer el sistema debilitado y retomar la función, estimulando los receptores periféricos visuales y somatosensoriales e integrando esas informaciones para fortalecer el sistema vestibular. Los ejercicios de rehabilitación vestibular van a buscar mejorar la estabilidad de la mirada, vamos a buscar ejercicios de habituación, ejercicios para recuperar el equilibrio y la marcha y ejercicio físico de acondicionamiento general. Los primeros van a ser de estabilización de la mirada, que van a seguir los principios de adaptación y sustitución. Mediante la repetición se induce la adaptación del reflejo vestibulocular, con movimientos lentos, con preprogramaciones del movimiento central. En este nivel 1, los ejercicios oculares, con la cabeza mantenida inmóvil, buscamos mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, y con el dedo buscaremos verlo estirando con el brazo extendido. Esto podemos ocuparlo en posición de la cabeza estática y en posición haciendo movimientos de sí, de no y de tal vez. Las bases de la rehabilitación vestibular en cuanto a los ejercicios básicos de Tiusa que podemos ocupar también, que es la disociación ojo-cabeza, en donde podemos ocupar el mismo estímulo, nada más que en movimiento contrario. Visualizar su dedo de la manera contraria al movimiento de la cabeza. Realizar los ejercicios recomendados de 3 a 5 veces al día durante no más de 20 minutos al día. Aquí también podemos flexionar y extender con los ojos abiertos despacio y luego deprisa y luego de lado a lado. Aquí tenemos ejercicios con diana en la pared. Igual pegamos una diana en la pared y hacemos los movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, con diferentes lugares donde pararnos, con diferentes texturas, movilizando objetos hacia un lado, hacia el otro, viendo los dedos hacia un lado, hacia el otro, dirigiendo nuestra mirada, o hacia arriba y hacia abajo. Y podemos moverlo. Estos ejercicios pueden ser progresivos, ojos abiertos, ojos cerrados, sentado, de pie, caminando, con un fondo complejo como tableros de ajedrez, manteles de cuadros, luz entrando por una persiana entreabierta o cambiando la superficie de apoyo, superficies lisas, duras, con goma espuma o arena. Estos ejercicios mejoran la visión borrosa y el mareo por la adaptación del reflejo vestibulocular y reducen el error por incremento del número de sacadas compensatorias. El estímulo optoquinético, aunque requiere tecnología, pero no requiere el movimiento de la cabeza, mejora la ganancia del reflejo vestibulocular y en la misma dirección mejora la respuesta vestibular. Los ejercicios de habituación que requieren la repetición y mediante la repetición disminución del estímulo
vamos a tener que elegirlos en función de aquellos movimientos o situaciones que producen mareo y vértigo, ya sea por una pobre compensación tras un daño laberíntico. Se busca que haya una mejoría en 3 a 4 semanas. Para ello, pues sí requerimos apoyo tecnológico como el uso de estímulo optoquinético con las unidades de rehabilitación vestibular, realidad virtual o sensibilidad del movimiento visual. Los ejercicios para recuperar el equilibrio y la marcha. Podemos hacerlo de la parte visual, con los ojos cerrados, con el optoquinético, la realidad virtual, de la manera propioceptiva o mejorando los ejercicios propioceptivos, arriba de una espuma, superficies en movimiento, con mucho cuidado obviamente, y balanceo del cuerpo estando de pie, ya que mejora el control del centro de gravedad, el equilibrio y las estrategias posturales de tobillo, de cadera, que nos van a ayudar a mejorar la estabilidad. Aquí tenemos pues, los movimientos del cuerpo, encoger los hombros, esto sobre todo enfocado también hacia el cuello, girar la cintura a la derecha, a la izquierda, inclinarse para agarrar un objeto, girar la cabeza de lado a lado, que ayuda a estimular el reflejo vestíbulo ocular. Ya estrategias levantándose, posturales al estar de pie, estrategias de tobillo, mejorar la función de los tobillos, de cadera, que es dependiente de la función vestibular, o el paso. Al perder la estabilidad, damos un paso para tratar de corregir o de no caernos. Ejercicios de equilibrio estático, de equilibrio dinámico. Aquí tenemos el nivel de levantarse, sentarse, o de aventar un objeto por arriba de la cabeza, inclinarse hacia adelante y pasar un objeto a nivel de las rodillas, o bien cambiar de sentado a de pie y volver una vez y entonces sentarse otra vez. Ejercicios estáticos con base de sustentación amplia, irla cerrando paulatinamente, unos 10 minutos estar de pie, movilizarse de talón, punta, apoyado en una silla, apoyarse en un pie y en diferentes superficies de apoyo, ¿no? Una pelota, madera, una espuma puede ser también. Y en los ejercicios dinámicos, ya trasladándose, caminar a través de la habitación, volverse a sentar, apoyado de algún compañero, aventar un objeto hacia la parte de atrás, subir y bajarse de algún escalón, caminar acompañado, solo, moviendo la cabeza mientras camina, caminar y que lo presionen de un hombro y luego del otro, haciendo cuenta inversa, caminar en una base estrecha, hacer giros, utilizar rampas, patear pelotas, balones. Eso nos ayuda en nuestra rehabilitación en los ejercicios dinámicos. Los ejercicios cervicales serán importantes también. Recordar que hay un reflejo cervical ocular que tiene que ver con el movimiento de los ojos contrario al giro de la cabeza con una frecuencia de 0.5 Hz. En los déficits vestibulares hay una disminución de los giros de la cabeza, ya que esto pues, evita el mareo y los pacientes se mueven en bloque. Eso ocasiona afección musculoesquelética secundaria con dolor de cuello y espalda. El mejorar este movimiento, el mejorar la movilidad cervical, contribuye a generar la secada anticompensatoria que nos va a ayudar en la estabilidad de la imagen en la retina. Y finalmente, también los pacientes deben tener un acondicionamiento general, caminar o hacer ejercicio aeróbico, dependiendo de la edad y del estado de salud, evitar y hablar y caminar, sobre todo en los adultos mayores, ya que esto nos da un riesgo a caída y hay que sugerir a los pacientes que deben detenerse si quieren hablar
y después seguir caminando. El ejercicio se recomienda de 30 minutos diario. Con pelotas puede hacer patear alguna pelota o hacer juegos con pelota y con algo que pueda golpearlo. Entrenamientos de Tai Chi, donde son movimientos lentos, suaves, pero que requieren diferentes puntos de equilibrio. Se desaconseja la natación, ya que este tipo de pacientes pueden tener desorientación en un medio acuático. Y el objetivo final de la rehabilitación vestibular será integrar al paciente en la actividad normal de su vida diaria, incorporándose a su trabajo y sintiéndose recuperado. Todo va progresando los ejercicios de rehabilitación vestibular y al final yo suelo recomendarles a los pacientes que como ejercicio el baile. Realmente algunos pacientes se divierten mucho haciendo este tipo de baile, primero suave y luego ya algunos más complicados. Tienen que ver con coordinación, equilibrio, vueltas. Digo, de entrada no le mandaríamos una quebradita, pero sí paulatinamente hay diferentes tipos de baile en los que se van habituando, se van divirtiendo y van haciendo ejercicio. Como conclusiones, pues hay que realizar un diagnóstico e identificar las comorbilidades de nuestro paciente, evaluar los sistemas vestíbulo ocular, vestíbulo espinal y vestíbulo cervical previo a la indicación de la rehabilitación vestibular, el uso de frenadores vestibulares a dosis reducción en estados agudos y posteriormente iniciar rehabilitación vestibular, individualización del paciente, cada paciente es diferente, seguir los principios de la compensación vestibular, habituación, adaptación y sustitución a cada paciente, no realizar los ejercicios de rehabilitación vestibular por más de 20 minutos seguidos y tener un trabajo en equipo con expertos en otoneurología y rehabilitación. Finalmente, el éxito en la vida no es más que simplemente la búsqueda constante de un equilibrio. Mi nombre es Manuel Estrada Rivera y les dejo mis datos, mi correo electrónico y mi WhatsApp por cualquier duda o pregunta. Adiós. Gracias por su atención.